Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 11 de junio, vuelve al Señor, dirigido por el pastor Félix Armando Iglesias. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Oseas 14:1. El hermano Félix Armando Iglesias Echavarría tiene 36 años, es pastor en la Iglesia Bautista Roca de Agua Viva en Santa Clara, Cuba. Está casado hace 13 años con la hermana Liliana y juntos tienen 2 hijos, Álvaro Daniel de 9 años y Alma Esther de 5 años. Ambos conocieron a Cristo en 2009 y desde entonces han servido al Señor con gozo. Es graduado de Teología, Consejería Bíblica y Ministerio Juvenil en el Seminario Teológico Bautista Luis Manuel González Peña de Santa Clara. Actualmente es estudiante del Instituto Expositores IDEAR de Argentina y pastor residente en plantación de iglesias con Endos Network. Ha servido en diversos ministerios, incluyendo líder de jóvenes en la primera iglesia bautista de Santa Clara, copastor en la iglesia bautista Emanuel durante 6 años y desde 2022 pastor en la iglesia bautista Roca de Agua Viva en Santa Clara. Además, en 2018 fue parte de un equipo misionero que sirvió en Colombia durante 2 meses ministrando en ciudades como Bogotá, Cartagena de Indias y Riohacha, donde tuvieron el privilegio de ministrar entre los indígenas Wayuu en esta última ciudad. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Que te espera tu buen Salvador. Buenos días, hermano. Día de- Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, mis Buenos hermanos, días. buenos días. El día de hoy contamos con el devocional de junio 11, el cual se titula Vuelve al Señor y nos está acompañando el pastor Félix Armando Iglesias desde la Iglesia Bautista Roca de Agua Viva en Cuba. Pastor, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos y por el esfuerzo de estar acá con nosotros. Que adelante. Amén. Buenos días, hermanos. La gracia del Señor sea con todos ustedes y de verdad que hoy nos gozamos por la oportunidad que tenemos de poder compartir este tiempo y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado en esta maravillosa mañana, ¿no?, que el Señor ha creado para su gloria. Así que deseo que el Señor sea exaltado en este día y que podamos disfrutar juntos de este tiempo y que Dios hable a nuestro corazón a través de su palabra y seamos guiados por su Espíritu Santo. Así que el Señor se ha exaltado, hermanos, en este nuevo día. Sean bienvenidos todos y qué bueno que Amén. Dios nos... Amén, amén. Qué bueno que Dios nos concede este tiempo, hermanos. Amén. Así que, hermanos, quisiera en esta mañana tenemos la oportunidad de compartir el devocional, como decía nuestra hermana Carolina, el devocional de junio 11. Y me gustaría, si fuera posible, y algún hermano lo tiene a mano, pudiera, por favor, leerlo para todos y poder disfrutar de la lectura del devocional del día de hoy, hermanos. Muy bien, mi hermana María Élida. Gracias. Gracias, pastor. Buenos días. Junio 11. Vuelve al Señor. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado
a causa de tu iniquidad. Oseas 14:1. Desde el principio, el ser humano ha demostrado gran habilidad para evadir su responsabilidad. Cuando el Señor llamó a Adán y a Eva para pedirles cuentas por el pecado original, la respuesta de Adán no fue asumir su responsabilidad, sino más bien decir: la mujer que tú me diste por compañera. Génesis 3:12. Eva respondió de forma similar: la serpiente me engañó. Verso 13. Esta tendencia continúa hasta hoy. Reconocemos que tenemos problemas y no caminamos con Dios de la manera que Él lo diseñó. Sin embargo, nuestro instinto es buscar razones para justificar nuestro error. ¿Tienes un cónyuge difícil? ¿Tienes una iglesia aburrida? ¿Tienes un trabajo o una vida familiar demasiado estresante? Sin importar cuál sea tu excusa, a veces somos lentos en reconocer que cuando nos sentimos fuera de sintonía con Dios, la causa principal está dentro de nosotros mismos, y que no existen justificaciones legítimas para nuestro pecado. Este es el punto que el profeta Oseas resaltó al pueblo de Israel. Ellos estaban alejados de Dios y la razón no era difícil de discernir. Has tropezado a causa de tu iniquidad. Oseas 14:1. Fue su pecado lo que nos hizo tropezar. Nadie ni nada más lo provocó. El pueblo de Dios había sido llamado a vivir de una manera notablemente distinta de las naciones a su alrededor, pero no habían estado a la altura de su llamado. En cambio, podía decirse que Efraín, el pueblo de Dios, se mezcla con las naciones que lo rodean. Oseas 7:8. La santidad del pueblo de Dios era parcial. El Señor los describió en el mismo versículo como una torta no volteada. Su santidad era como un pan con un lado sin cocer. Se veía bien, pero era incomestible. ¿Por qué actuaban con tanta apatía? Porque su amor por Dios no era fiel, sino superficial, como nube matinal y como el rocío que temprano desaparece. 6:4. ¿Te reconoces a ti mismo en estas descripciones? ¿Tu vida es distinta de la del mundo incrédulo? ¿Hay áreas de tu vida que retienes para ti en lugar de entregarte por completo a Dios? Constantemente te comprometes a amar y obedecer a Dios, pero nunca conviertes ese compromiso en una realidad. Si este es tu caso, ¿cuál es el camino para recuperarte? El único camino es el del regreso. El Señor Dios extendió su mano compasiva hacia ese pueblo descarriado y lo invitó a regresar. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Si tan solo daban la espalda a sus pecados y se volvían a Él, experimentarían una restauración espiritual y relacional. Si has estado caminando descarriado, apartado de Dios, tal vez te puedas identificar con el hijo pródigo de Lucas 15, ¿Qué hizo cuando se dio cuenta de lo mal que le habían salido las cosas? Volvió en sí, asumió plena responsabilidad y volvió a su padre. Y la respuesta del padre es la respuesta de Dios hacia cualquier hijo descarriado que se vuelve a Él sin excusas y le pide perdón. Un reencuentro gozoso, una bendición abundante y una relación restaurada con el Dios cuyo amor nunca desaparece. Para complementar, Lucas 15, 11, 32. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana María Élida, por tener la lectura en esta mañana del devocional. Qué bendición que podamos compartir esto, y realmente el devocional del día de hoy es precioso, y esperemos en el Señor que Dios siga hablando a nuestro corazón y que Dios transforme de una manera poderosa, ¿verdad? Nuestro entendimiento, nuestros sentimientos, nuestros afectos, y todos sean guiados por la palabra del Señor.
Así que de la misma manera, hermanos, una vez que hemos leído el devocional, yo quisiera, si alguno de los hermanos presentes en la sala quisiera guiarnos en una oración también, se lo agradecería. Tener este comienzo del devocional, además de la lectura, una oración para que el Señor nos guíe a través de este tiempo. Si algún hermano quisiera guiarnos, por favor, puede levantar su manito virtual. Muy bien, mi hermana Estela, gracias. Alejo, por photo finish, Estela salió adelante. Gracias, hermano. Bendiciones. Buenos días para todos. Buenos días Bendito para Dios y Padre Buenos días. amado, muchísimas gracias, Señor. Te damos en esta nueva mañana. Gracias por permitirnos este nuevo despertar y poder gozar de tu nueva misericordia, Señor. Gracias, bendito Rey, por este tiempo tan especial que nos regalas para exponernos delante de tu presencia y de tu bendita palabra. Aquí estamos, Señor, pecadores arrepentidos que necesitamos todos los días de ti, Señor. Necesitamos, Señor, avanzar en obediencia, en santidad, y para eso necesitamos cada día conocerte y entenderte, Señor, a través de tu palabra, entender, Señor, nuestra condición. Necesitamos que tú saques ese pecado oculto que puede estar en nuestro corazón a causa de este corazón engañoso y perverso que tenemos, que siempre nos quiere hacer creer que estamos bien, Señor. Bendito Dios, aquí estamos, Señor. Te pedimos un corazón enseñable. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Lleva de toda distracción. Danos el tener una mente y oídos, Señor, concentrados, dispuestos. Un corazón humilde, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Llévate toda tu suficiencia. Llévate, Señor, toda la gloria, todo lo que no es tuyo, Padre, lo que no te agrada. Sácalo de nuestros corazones, Señor, y transfórmanos, Señor, a través de tu palabra, que podamos ser hacedores de ella y no solamente oidores, para la gloria de tu nombre, Señor. Usa a tu siervo en esta mañana, Señor, que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea guiada por el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Gracias, gloria al Señor. Y bueno, pues hemos leído el devocional el día de hoy y se llama así, Vuelve al Señor, ¿verdad? Y cuando leí el titular, el título de este devocional, venían tantas cosas a mi mente, como quizás puedan también venir a la tuya realmente, pero es maravilloso saber que tenemos un Padre, un Señor al cual nosotros podemos volver. Muchos de nosotros, obviamente, ha tenido la oportunidad de vivir, quizás no conozco el estado de cada uno, pero posiblemente hayamos podido nacer en hogares funcionales o parcialmente funcionales y realmente, como todas las personas, como todos los seres humanos, en una u otra ocasión hemos cometido un error en casa o quizás nos ha dado vergüenza lo que hemos hecho, pero no hay nada como el techo de nosotros, ¿verdad? El lugar donde nacimos, el techo donde hemos vivido. Y aquí en mi país hay una frase que se conoce bastante, que no importa si el techo es de yagua, eso significa es como las hojas de la palma, no importa si el techo es de yagua, la casa es la casa. Y eso realmente es importante porque uno tiene un espacio en el cual vive y al cual sabe que puede regresar porque ese es su refugio, su lugar donde se siente seguro. Quizás no tenga grandes lujos o quizás sí, pero nada hay comparado con la casa donde vivimos, ¿verdad? Y era una de las cosas que me venía a la mente, ¿no? Cómo nosotros podemos volvernos al Señor aún estando en Cristo. Y esa era una de las preguntas que yo me hacía mientras leía el devocional. ¿Necesitamos, aún estando en Cristo, volvernos al Señor? Sí, hermanos, sí necesitamos volvernos al Señor aún estando en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte, hermano, que no es una
no es un volvernos a Dios superficial, sino un volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Y no radica, no existe que sea una sola vez. Constantemente necesitamos volvernos a Dios. Y resulta ser que, como bien dice el autor en el comienzo del devocional, en este primer párrafo, él dice que el ser humano, desde Adán y Eva, han tenido o han desarrollado, por decirlo de alguna manera, una habilidad pecaminosa para no asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad?, delante de Dios. Así le ocurrió a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y resulta ser que cuando Eva es tentada, Eva es engañada, verdaderamente ella cae, obviamente ahí cayó. Pero es muy interesante saber lo siguiente, y es que cuando ocurre el pecado de Adán y Eva, interesantemente, el Señor llama a Adán. Peca Eva, ella invita a Adán a pecar también. Sin embargo, Dios llama a Adán. Y esto, en primer lugar, es por algo básico, ¿verdad? Adán tenía la responsabilidad de velar por Eva, su mujer, y también por el huerto. Resulta ser que nosotros no tenemos el detalle de qué estaría haciendo en ese momento Adán, pero lo que sí es real es que él falló en su condición de velador, de supervisor, de cuidar a su esposa Eva, y realmente ella cayó. Sin embargo, cuando Dios llama a Adán, es sorprendente cómo Adán dice: no, la mujer que tú me diste por compañera, como que ella fue la que me dio a comer. Y uno puede pensar, decir, bueno, en realidad sí, fue así, pero es que era la responsabilidad de Adán velar por su esposa. Era la responsabilidad de Adán que Eva estuviera haciendo cualquier cosa. Era un huerto precioso, había muchísimos árboles, había muchísimos frutos, había de todo, solamente había una excepción. Y sin embargo, ahí mismo se encontraba la mujer. Pero de la manera interesante que podemos hallar en las consecuencias que trae el pecado, no solamente Adán falló, sino que Eva, aún comiendo primero, cuando es confrontada, ¿qué es lo que dice? La serpiente me engañó. Y aquí tenemos este ejemplo desde el Edén y hasta los días de hoy, hermanos. Esto lo sufrimos nosotros también. Esto es algo que está inoculado en nuestras venas. Es algo que nosotros llevamos con nosotros mismos. Seguramente usted puede saber que cuando usted quizás no ha logrado algo, o cuando las cosas quizás no le hayan salido como usted esperaba, realmente es muy probable que usted haya encontrado las razones o las excusas para poder, vamos a decir, amortiguar, ¿no?, el fracaso. Hace poco mi hija tuvo la oportunidad de participar en una competencia nacional de patinaje de velocidad en La Habana, en la capital de aquí, de mi país, de Cuba. Y resulta ser que ella tiene solamente 5 años y estaba compitiendo con niños de su misma edad, e incluso un poquito más grandes, niños de 5 y de 6 años. Y resulta ser que ella se esforzó, pero alcanzó 2 veces el 4º lugar y una medalla de bronce en las tres pruebas. Interesantemente, había niños de muchos lugares, pero era frustrante realmente, y expongo aquí mi corazón, era frustrante saber que podía haber estado las 3 veces en el podio y sin embargo solamente pudo estar una vez. Y yo siempre miraba los videos, hablaba con ella y siempre yo encontraba una excusa que me consolaba. Aquella corría más rápido, aquella salió más veloz al sonido del silbato, aquella se dobló bien para cortar el viento y poder avanzar más rápido. De una manera u otra, yo siempre estaba buscando una justificación de cierta manera para que mi corazón pudiera ser consolado. Y realmente, hasta el día de hoy, hermanos, cada uno de nosotros
y de múltiples maneras siempre buscamos una justificación para tapar nuestro desempeño, para esconder nuestros errores. Pero ¿sabe qué pasa? Delante de Dios está nuestro corazón, aunque está oculto quizás en nuestro cuerpo, aunque está envuelto en capas que quizás no podemos quizás ver. Dios conoce y Dios discierne lo que realmente hay en nuestro corazón. Los sentimientos más profundos que nosotros podamos tener allá atrás en el fondo, donde ni siquiera nosotros mismos queremos llegar en nuestro corazón, Dios lo está viendo todo. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe cuán capaces podemos ser y cuán ineficientes también podemos ser en el cumplimiento de nuestras responsabilidades como hijos del Señor. Y es por eso que muchas veces nosotros tenemos un arsenal, hermanos, un arsenal de excusas y de justificaciones delante de Dios. Nosotros muchas veces, por ejemplo, un ejemplo básico, si vamos a ir a la iglesia y empieza a lloviznar un poco, nada más, y quizás vivamos un tanto lejos de la iglesia, ya ponemos una excusa no está lloviznando hoy, qué coincidencia que empezó a lloviznar, y quizás ni siquiera nos esforzamos y ponemos la excusa por delante a nuestra responsabilidad y compromiso. Y qué bueno, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo no puso excusas cuando vino a la cruz. Nos imaginamos que por alguna razón Jesús hubiera dicho, oh, ¿qué va? Sería muy doloroso morir en la cruz por estos pecadores. No, sería extremadamente agotador sufrir tanto oprobio de la gente para ir a la cruz. Gracias al Señor, Él no puso excusas. Él fue obediente hasta la muerte. Y esa muerte fue de cruz, vergonzosa, llevando sobre él nuestros pecados, tomando el lugar de nosotros, el lugar que precisamente nos correspondía, y el Señor lo hizo por nosotros. Así que cada vez que tú y yo, delante del Señor, ponemos una excusa para no cumplir, para no hacer lo que Dios nos ha demandado, estamos cometiendo un error. Y es por eso que el Señor nos llama. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que tú y yo tenemos esta naturaleza pecaminosa, a pesar de que tú y yo tenemos en nuestras venas este arsenal de justificaciones, de excusas para nosotros tratar de tapar nuestro pecado delante de Dios, tú y yo hemos sido llamados a vivir diferente y a batallar contra esto. Precisamente las personas que no tienen a Cristo en su corazón son personas que de una manera u otra no tienen los ojos abiertos. Es decir, sus ojos físicos sí pueden que estén abiertos, pero sus ojos espirituales están cerrados. Y ellos obedecen a la esclavitud del pecado, pero desde el día que tú y yo conocimos al Señor Jesucristo y nuestros ojos espirituales fueron abiertos, desde que conocimos al Señor Jesucristo, nosotros no tenemos excusas delante de Dios para no obedecerle. Estamos en una batalla, estamos en una guerra, estamos viviendo en una pelea contra nosotros mismos. Y a veces es curioso encontrarnos personas que están peleándose primero con Satanás antes que consigo mismo. Y nosotros tenemos el combustible que usa Satanás para que nosotros caigamos en sus tentaciones y en sus maquinaciones. Nosotros somos portadores de una naturaleza pecaminosa y necesitamos ser conscientes de ello, porque hasta que no seamos conscientes de que nosotros portamos ese combustible, ese combustible precisamente que hace que todo se derrame, se expanda y arda en nuestro corazón, y no estoy hablando en sentido positivo en este momento, hasta que nosotros no seamos conscientes de eso, nosotros podemos estar coqueteando muchas veces con el pecado y minimizando el poder del pecado en nosotros y en nuestro corazón. Así que nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes y decir, yo tengo una naturaleza pecaminosa, pero Dios mismo ha depositado en mi corazón el Espíritu Santo. Y yo tengo el Espíritu Santo ahora para hacerle frente a mi carne y a mis deseos carnales. Y ahí tenemos en el libro
la carta de Pablo a los Gálatas, tenemos en cómo se desarrolla lo que provoca nuestra naturaleza pecaminosa, todas las iras, contiendas, pecados, lujuria, lascivia, todo esto que está en nuestro corazón, pero que por la gracia de Dios, el Señor ha puesto el Espíritu Santo en nosotros y nos ha limpiado y está obrando y está haciendo en nosotros una obra preciosa. Pero hermanos, necesitamos entender que nuestras excusas para no obedecer a Dios son insuficientes. Son insuficientes. Y aquí vienen algunas preguntas en el devocional que me resultaron muy interesantes. Primeramente, porque nuestras excusas no van a servir de nada delante de Dios. Y aquí el autor hace algunas preguntas como esta. ¿Tienes un cónyuge difícil? ¿Tienes una iglesia aburrida? ¿Tienes un trabajo o una vida familiar demasiado estresante? Dice, sin importar cuál sea tu excusa, a veces somos lentos en reconocer que cuando nos sentimos fuera de sintonía con Dios, la causa principal está dentro de nosotros mismos y que no existen justificaciones legítimas para nuestro pecado. Y precisamente yo recuerdo que cuando tenía unos 20 años, fue precisamente cuando conocí al Señor y pertenecía a un grupo de jóvenes en mi iglesia. Y yo recuerdo que cada domingo, cuando los jóvenes nos reuníamos para orar, hablábamos acerca de, bueno, tengo que estudiar. Quiero que estén orando, hermanos, porque tengo un examen. Eran exámenes ordinarios. Y aquello a mí me retumbaba en la mente porque yo decía, ¿cómo es posible que todas las semanas tengamos que orar por esto? Cuando había un examen, no se iba a la escuela, había que estudiar, no se iba a la iglesia porque había que estudiar, había que estar dedicando esta semana completamente al estudio. Y si quedaba algo, entonces para el Señor. Y recuerdo haber tenido muchas conversaciones con mis hermanos en Cristo, mientras yo estaba aprendiendo. Les decía que era un nuevo creyente. Y conversaba, y en ese primer tiempo donde nuestro corazón está encendido, está apasionado, está lleno de fuego por el Señor, deseoso de contagiar a otros con lo que ha ocurrido, con la transformación que Dios ha obrado en nuestro corazón. Cuando todo esto estaba pasando, precisamente yo me preguntaba, bueno, ¿no es acaso el Señor lo más importante? Pero quiero decirte algo, en el transcurso de los años, del tiempo, también empecé a hacer lo mismo. Muchas veces he puesto delante de Dios mis excusas, pero ¿qué es lo que está pasando? Mis excusas, como por ejemplo, para no obedecer a Dios. Bueno, no me debo congregar porque quizás no me gusta cómo predica este pastor, o quizás el grupo de música no es lo suficientemente bueno como yo quisiera, o las alabanzas quizás salen desafinadas, o somos muy poquitos en este grupo, o quizás tengo que lidiar con este hermano que es un poco intenso, que es un poco quizás áspero conmigo. ¿Cuáles son nuestras excusas para no hacer lo que Dios demanda de nosotros? Y el autor del devocional dice que nos sentimos fuera con sintonía de Dios y el problema es que lo tenemos dentro. Es nuestra naturaleza, hermanos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú en este día? ¿Qué puede estar ocurriendo en tu corazón en este día que pueda estar levantando murallas de excusas delante del Señor? ¿Cuáles son esas razones? Aquí el autor ponía algunas: un cónyuge difícil, una iglesia aburrida, un trabajo que de verdad no te da tiempo para congregarte, no hay un trabajo o los estudios que no te dejan quizás un tiempo para el Señor. Si Dios no es lo primero en nuestro corazón, hermanos, si el Señor nos reina y gobierna en nuestras vidas, todas las demás cosas que podamos tener por delante son ídolos. Y las bendiciones que podemos tener y podemos recibir, tenemos que ser muy cuidadosos que estas no se conviertan en ídolos para nosotros. A veces un buen trabajo o un buen salario es una gran bendición. Quizás es una respuesta a una oración de tiempo. Quizás un ascenso en el empleo, eso puede ser lo que nosotros hemos estado esperando, porque ha sido nuestro trabajo, nuestro esfuerzo como estudiante, quizás nuestro sacrificio como trabajador, y necesitamos un poco más de salario y demás. Pero cuidado, hermanos, porque cuando el trabajo o cuando el estudio o cuando la familia incluso
se convierten en los reyes, dueños y señores de nuestro corazón. Hemos quitado a Dios del centro y están reinando las criaturas, las cosas por delante de nuestro Señor. Tenemos que estar muy atentos para que en nuestro corazón reine el Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Y seamos conscientes, hermanos, para que nada ocupe el lugar de Dios. Y en esta mañana quisiera que te preguntaras, ¿necesitas corregir algo en tu relación con Dios? ¿Hay algo en tu relación con Dios que necesita ser corregido? Mira, hay cosas que son básicas en nuestra fe cristiana. El tiempo como este, tiempos devocionales, tiempos de oración, de apartarnos de todos los quehaceres del hogar, de apartarnos incluso de nuestra familia, de nuestras responsabilidades, por 1 minuto, por 2 minutos, por 5 minutos, para dedicar ese tiempo al Señor en oración, es algo básico. Decir cada día, Señor, ayúdame a estudiar la palabra de Dios, ayúdame a que mi corazón pueda crecer en el conocimiento de tu palabra. Este tipo de cosas que son básicas para nuestra vida cristiana, que podrían ser muy bien comparados, obviamente es una metáfora, ¿no?, con el comer y el dormir del cuerpo humano. Muchas veces son cosas que nos cuesta mucho trabajo hacer. Levantarnos temprano para orar, para tener un tiempo devocional, un tiempo de lectura bíblica, un tiempo de alabanza, donde podamos cantar al Señor. Estas cosas son básicas en la fe cristiana, pero muchas veces para nosotros son extremadamente difíciles. Y la pregunta es, ¿y por qué es tan difícil apartar un tiempo para Dios dentro de nuestra rutina? ¿Por qué es tan difícil? Hay 2 razones básicas, hermanos. La primera es porque a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos vence. Eso es algo que muchas veces ocurre, ¿no? Nuestra naturaleza nos domina. Y en segundo lugar, muchas veces no tenemos la disposición tampoco para crecer. A veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y esto es pecado. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese también peca. No podemos excusarnos delante de Dios y decir, oh Señor, es que no tenía tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha dado 24 horas. Nos ha dado un día extenso. Es que nosotros necesitamos reordenar nuestras prioridades. Y si Dios no es nuestra prioridad en el día, lo va a ocupar cualquier cosa. Cualquier cosa va a ser nuestra prioridad. No sé si estás muy ocupado en tu trabajo. No sé si es muy importante para ti trabajar y ganar un buen salario, o quizás esforzarte por mejorar. Pero si Dios no es lo primero, hermano, estás batallando con la bendición. Quizás puedas ganar mucho dinero, pero podrás ver cómo se fuma también. Y así mismo el tiempo. Muchas personas se pasan la vida trabajando pensando en el día de su jubilación. Y es muy bueno, ¿sabes? No estoy diciendo que esto sea malo. Es muy bueno que uno pueda tener enfoque, poder tener metas. Pero si nosotros de la ecuación sacamos al Señor, estamos cometiendo un gran error. Cada día tenemos que decir, Señor, si tú quieres. Señor, ayúdame a vivir un día a la vez. ¿Cuántas personas han trabajado 49 años? Le ha faltado 1 año y han muerto. No han podido disfrutar de su jubilación. Nosotros necesitamos vivir un día a la vez. Un día a la vez. Dando gracias al Señor en todo. Y dando gracias por lo que tenemos. Y dando gracias al Señor por lo que no nos ha dado. Muchas veces hay bendiciones que Dios fácilmente puede otorgarnos y Él no nos las da, precisamente porque no somos capaces o no somos lo suficientemente o no seríamos lo suficientemente buenos para administrar esa bendición. Y hay bendiciones, hermanos, que pueden constituirse un obstáculo para nuestro crecimiento y nuestra relación con Dios. Y si algo tú y yo necesitamos es que ahora que somos conscientes de que tenemos una naturaleza pecaminosa, ahora que sabemos que la carne muchas veces puede ser dominante, ahora que muchas veces nos hemos percatado que aunque el espíritu está dispuesto, nuestra carne sigue siendo débil,
Aun cuando nosotros queremos y quisiéramos tener un tiempo devocional con Dios, a veces se nos resulta difícil y es una batalla campal. Aún así, hermanos, muchas veces, ahora que somos conscientes de esto, no nos percatamos que tenemos una oportunidad de corregir todo esto en el Señor. Y necesitamos urgentemente volvernos a Dios. Ahora que hemos visto, y quizás ahí donde tú estás detrás de la pantalla, puedas estar pensando, oye, he estado fallando en esto. Oye, he puesto esta excusa. Quizás esto no me estaba saliendo bien. Hoy tenemos la oportunidad de volvernos a Dios, de buscar su rostro, de arrepentirnos de lo que hemos hecho mal y de pedirle al Señor, Padre, ayúdame porque yo quiero servirte. Padre, ayúdame porque quiero ser abrazado por ti. Y qué bendición, hermano, porque quiero decirte algo, muchas veces en nuestra vida nosotros cometemos un pecado y ese pecado quizás no lo confesamos al Señor. Otras veces tenemos hermanos maduros en la fe a los cuales podemos abrir nuestro corazón y decirle, oye, estoy pasando por esto, necesito que me ayudes a avanzar, que me ayudes a crecer en mi relación con Dios. Y realmente a veces no hacemos este tipo de actividades de rendición de cuentas. Y quiero decirte que eso puede pasarnos factura. Eso en algún momento puede ser complicado porque un pecado puede encadenarse con otro. Y otro pecado se puede encadenar con otro y con otro. Y cuando venimos a ver, estamos sumergidos en un corazón quizás que está siendo dominado por el pecado. Pero hermano, quiero decirte algo en esta mañana. Hoy tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Y como hijos de Dios, tú y yo tenemos acceso al Padre. Aquí vemos al pueblo del Señor, como el versículo primero de Oseas 14, el versículo base de este devocional, y podemos encontrarnos a un pueblo adúltero. Y esta ha sido la característica del pueblo de Israel. Era un pueblo que subía y bajaba, hacían lo bueno, después hacían lo malo. En el tiempo de los jueces, aquello fue un vaivén para arriba y para abajo. Las cosas no eran estables. Recordemos qué pasó cuando salieron de Egipto. Ellos salen de Egipto y enseguida se estaban quejando y estaban añorando la esclavitud aquella que tenían en Egipto. Estaban recordando las mieles, la opulencia que tenían allá y no se habían dado cuenta de que eran libres. Y así mismo nos pasa a nosotros. Constantemente, una y otra vez, a veces estamos batallando con el deseo de ese pecado que antes cometíamos, del cual el Señor nos ha libertado. Y necesitamos, hermanos, si pecamos, saber que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. A ti y a mí. A ti y a mí. Muchas veces estamos batallando con nuestro pecado, pero necesitamos volvernos a Dios. Y aquí tenemos el caso del hijo pródigo. Este joven que en vida deseó la muerte de su padre. Quizás no le dijo, oye, yo lo que quiero es que te mueras, pero desde el momento exacto en el cual él le dijo, oye, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Automáticamente con esas palabras tú le estabas diciendo a tu padre, no me importas, muérete. Sin embargo, el padre que hizo le dio su parte a este hijo menor y se fue y lo desperdició con rameras. Gastó toda la herencia, el trabajo, el sudor de su padre. ¿Y qué pasó con su vida? Se volvió un desastre. Y así podemos estar muchas veces nosotros como ese pródigo. Pero pasó algo en él. Él volvió en sí. Y cuando él volvió en sí, él se dio cuenta de que él estaba comiendo la comida de los cerdos, lo que se le echaba a los animales. Y él piensa, cuando vuelve en sí, dice, óyeme, los jornaleros en casa de mi padre, aquellos trabajadores ordinarios, están alimentándose mejor que yo. Y este joven se elabora un plan en su mente y dice, bueno, entonces yo iré y estaré y me acercaré a donde está mi padre y le diré, y él se elabora su plan. Y qué interesante, hermano, que muchas veces nosotros nos elaboramos también nuestro plan para regresar a Dios. Y quizás en nuestro plan estábamos contemplando
el rechazo de Dios, y obviamente Dios va a rechazar nuestro pecado, pero Dios es nuestro Padre, y los que hemos tenido la bendición de tener hijos, sabemos que nuestros hijos se equivocan, y muchas veces nosotros no quisiéramos ni tenerlos delante de nosotros a causa de su pecado precisamente, pero muchas veces así somos nosotros. Y nosotros amamos, perdonamos, corregimos y decimos, oye, te has equivocado, y confrontamos el pecado de nuestros hijos y lo sacamos a la luz. ¿Cuántas veces he atrapado a mi hija haciendo alguna travesura o pintando, dibujando alguna pared con alguna crayola o con algo así, ¿verdad? Y eso a ti te dice, óyeme, con el trabajo que cuesta pintar o tener esto o este regalo que te hemos hecho y lo has roto enseguida, y a veces uno no se siente bien, pero uno dice, es mi hija. Y el amor, obviamente, de padre es un amor. Así mismo es Dios con nosotros. Nosotros nos elaboramos planes para acercarnos a Dios. Bueno, ahora sí voy a hacer este plan de lectura. Ahora sí no voy a fallar. Señor, estamos en enero y ahora sí voy a leerme toda la Biblia este año. Cuando ya estamos a 15, 20 de enero, ya dejamos la lectura. Eso con buen, podemos decir, con un buen averaje, ¿no? Porque muchas veces se termina antes, en la primera semana, de resoluciones que hacemos. Y nosotros necesitamos ser firmes y ser constantes, como el Señor demanda de nosotros, en nuestros compromisos. Y contemplamos muchas veces que tenemos estos planes para acercarnos a Dios. ¿Acaso este joven estaba pensando que su padre, al verlo de lejos, saldría en pos de él corriendo y le abrazaría de su cuello? Eso es lo que lo tendría pensado, no, para nada. Eso probablemente no estaba en sus planes. Él probablemente por los errores que cometió, él estaría diciendo, bueno, ya no me queda más opción, seré un esclavo. Lo único que me interesaría quizás es estar cerca. Pero así mismo es Dios. Y Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Dios quiere que tú y yo nos volvamos a Él. Y no en nuestros términos, no bajo nuestras condiciones, sino bajo las condiciones de Dios. Y quiero decirte que Dios es superior a nosotros. Dios es superior a nuestros pensamientos, a nuestros planes. Sus caminos no son los nuestros. Sus pensamientos no son los nuestros. Y quizás tú estás diciendo, bueno, me voy a acercar al Señor de esta manera y voy a hacer esto y voy a sacrificar esto otro. Y el Señor está ahí disponible para abrazarte, para limpiarte, para perdonarte, para poner un anillo en tu mano, calzado en tus pies, ropa limpia y hacer una fiesta porque te has arrepentido. Y muchas veces obviamente usamos esta frase, obviamente haciendo alusión a aquellos que no conocen al Cristo y se han convertido al Señor, y verdaderamente gozo y fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Pero quiero que sepas algo. A veces nosotros no sabemos cómo regresar a la iglesia, y nunca ha sido mi experiencia personal. Nunca me aparté físicamente de dejar de congregarme sistemáticamente y demás, pero hay muchos que han pasado por eso. Y no lo digo porque yo sea mejor, porque muchas veces, y yo hablo en primera persona, hermano, no tengo que tratar de buscar este pecado en otro. Muchas veces yo estaba sentado en las bancas de la iglesia y mi corazón estaba alejado de Dios. Estaba yo sentado, escuchaba el sermón, cantaba las alabanzas, cerraba los ojos, hacía como que oraba y muchas veces no oraba o no estaba concentrado en eso. Y yo estaba sentado en las bancas, pero mi corazón estaba alejado de Dios. Y eso muchas veces nos ha pasado. Pero cuando un soldado de nuestro ejército, un hermano verdadero, cae y está batallando para regresar al campamento, a la tierra segura, muchas veces, ¿qué recibe? El resentimiento, o una bandera donde está un espejo en el cual se ve su pecado. Y eso muchas veces es lo que estamos enarbolando: falta de perdón, falta de misericordia. Y aquel joven llegó, el padre hizo matar el becerro más gordo para que tuvieran una fiesta preciosa. Este es el que estaba perdido y ha sido hallado. ¿Y qué pasa con el hermano mayor? Este nunca se había ido al lado de su padre. Este siempre había estado, este siempre había sido obediente y estaba enojado. Y a veces eso es lo que nos encontramos en la iglesia. El pecador viene arrepentido y nosotros, los que no nos fuimos, los que permanecimos,
Nos enojamos con ese que ha llegado. Y queremos entonces que Dios tenga misericordia de nosotros y que no tenga misericordia de eso. De esos que llegan todos rotos, sucios, porque se envolvieron en el mundo y salieron dañados. Nosotros muchas veces no físicamente, pero muchas veces sí hemos estado alejados de Dios. Y quiero que pienses en tu corazón, porque yo no lo conozco, pero Dios que lo está viendo, Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. Tú y yo necesitamos volvernos a Dios si estás apartado de Él en estos momentos o estás batallando con el Señor. O si tu corazón está alejado o si las luchas y cada batalla que estás teniendo con el Señor, perdón, con tu pecado delante del Señor, las estás perdiendo. Puede que tú estés ahora en plena lucha y estés perdiendo una batalla tras otra. Señor, yo no quería hacer esto y lo hice. Puede que esa sea tu condición, pero quiero decirte algo. De la mano de Dios y por medio de los instrumentos de gracia que Él ha provisto, tú y yo tenemos esperanza. Así que no sé si hoy tú puedes estar batallando con la lujuria, o no sé si puedas estar batallando con la falta de perdón. Quizás alguien te ha herido en este tiempo, o esto es una herida antigua que tú tienes y estás batallando con eso porque no quieres perdonar. Pero quiero que sepas que hoy tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. No sé cuál sea ese pecado o esa situación que te pueda estar alejando de Dios. No sé cuáles son las batallas que puedes estar perdiendo ahora mismo, una tras otra. No sé cuáles son. Pero alza tus ojos a los montes, porque nuestro socorro, tu socorro y el mío, viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y no hay otro Dios como Él. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Y volvamos hoy. Volvamos hoy porque no sabemos mañana. Y aunque los que hemos creído en Jesucristo, hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa y también recibimos la promesa de la esperanza que tenemos en la vida eterna en Jesús, no hay nada mejor que estar a cuentas con Dios. Hermanos, si tú eres como el hermano mayor, esos que nunca se fueron, y tú estás viendo regresar, estás viendo entrar por las puertas de la iglesia a ese que un tiempo estuvo fuera, a ese que se fue tras los placeres de este mundo, abrázale, anímale, porque eso pueden ser pilares para su crecimiento espiritual. Y hoy pueden ser ellos, pero mañana podemos ser nosotros. El rey David era el rey, y es un ejemplo notable de la victoria que Dios puede provocar un corazón obediente, como ocurrió cuando derrotó a Goliat. Todas las bendiciones que pudo tener, pero fue un rey que pecó y tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Y muchas veces cuando salimos y vamos al mundo, hermanos, muchas veces regresamos heridos. Y yo sé que no es fácil, pero necesitamos la gracia de Dios. No podemos pasarla por alto. Nuestra salvación no es por ninguna obra que hayamos hecho. Ha sido por la gracia de Dios a través de la fe. Así que, mi hermano, quiero pedirte en esta mañana que te vuelvas al Señor y que anules las excusas. Regresa. Si estás batallando con irte, si estás batallando con decisiones difíciles que tienes que tomar, si quizás tu esposo está siendo áspero o no está haciendo lo que tú esperas, no empieza por ellos, empieza por nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle a Dios que nuestros ojos estén abiertos. Dios es un Dios de restauración. Y esta es una de mis palabras favoritas. Porque cuando tú y yo llegamos a Jesucristo, tú y yo llegamos vivos, pero estábamos hechos algo. Lleno de problemas, lleno de heridas, un pasado desastroso. Problemas con nosotros mismos, quizás nuestra identidad. Pero cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Dios empieza a restaurarnos porque nosotros somos la obra de sus manos. Y dice el Señor en su palabra, en Filipenses 1:6, que aquel, nuestro Señor, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, mi querido hermano, en este mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque nuestro Señor ha vencido al mundo.
Confiemos en Dios, pongamos nuestras cargas delante de Dios y que el Señor nos ayude en este día para que tú y yo podamos, hermanos, volvernos al Señor, para que tú y yo podamos seguir creciendo en Él, para que tú y yo podamos cumplir con lo básico de nuestra vida espiritual. Crecer en su palabra, crecer en la oración, ser siervos que apasionados por el Señor, pero siervos que viven a su luz, a la luz de su palabra. Y quiero decirte algo una vez más. Necesitamos volvernos a Dios. Y quiero decirte algo más. Tú y yo podemos ser el principio de algo más grande. No lo sabemos. Quizás no conocemos los planes y los propósitos eternos de nuestro Señor en ese sentido. Pero un corazón encendido puede ser algo que Dios usa para hacer algo mayor. Un corazón que ha reconocido que Jesucristo es el Señor. Un corazón que confía en el poder de Dios puede ser una gran bendición, no solamente para nosotros mismos, para nuestra iglesia local, para nuestra familia, sino para nuestra nación. Yo quiero terminar este tiempo, hermanos, clamando a Dios por nosotros, pero también por nuestras naciones, por las naciones a las cuales representamos. Y en esta semana mi corazón ha estado precisamente con Colombia. ¿Y por qué razón? Porque fue la primera nación a la que pude ir cuando salí por primera vez de mi país. Al lugar al que fui fue a Colombia. Y obviamente tengo mi corazón ahí, en la tierra del mejor café del mundo y de la gente más amable que he podido conocer, ¿no? Y obviamente también de otras naciones. Pero quiero que sepan, hermanos, que personalmente he estado orando por ustedes como nación, como iglesia de Cristo, en estos días difíciles que han vivido, de atentados, de muerte, de dolor, de sufrimiento. Y quisiera que hoy podamos orar por ustedes precisamente. Mi nación también pasa por muchas circunstancias, por dificultades, pero hoy mi corazón está con ustedes. Y hoy desde esta isla queremos orar por ustedes. Queremos que sepan que no están solos. En primer lugar, porque Dios está con ustedes. Dios está con su pueblo allí en Colombia. Pero también hay una iglesia a nivel mundial que está orando y clamando por ustedes. Oramos y clamamos por la paz en Colombia. Oramos para que haya un clima de estabilidad, para que haya paz, perdón y reconciliación, y para que podamos volver nosotros, pero también ustedes como nación, al Señor, para que se arrepientan de sus pecados. Y quisiera, hermanos, pedirles en esta mañana que me puedan acompañar en esta oración en la cual quisiera elevar mi clamor al cielo para pedirle al Señor por vuestra nación, por Colombia, y que Colombia se vuelva al Señor. Amén. Acompáñame. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana y te suplicamos, oh Dios, que nos sostengas de tus brazos. Gracias, Dios, porque has prometido que nada, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, Señor, de tu amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios, porque hoy nos da la oportunidad de interceder. Gracias, Señor, porque hoy podemos hablar de nuestro corazón y de la transformación que puede provocar un corazón que se ha vuelto a ti en arrepentimiento y fe. Queremos, oh Señor, pedirte a esta hora por la amada Colombia, Señor. Qué país tan precioso, qué lugar tan hermoso, Señor, qué nación tan bella. Pero te pedimos, oh Señor, para que a esta hora, Señor, tú abras los ojos, Señor, porque sabemos que eres tú el que tiene el poder para abrir los ojos y transformar los corazones de los gobernantes, de los malvados, de aquellos que están maquinando el daño. Señor, te pedimos que frustres estos planes violentos y macabros, Señor, que se están gestando contra gente inocente, Señor, gente que no está pensando de esta manera. Y te suplicamos, oh Dios, que tú transformes estos corazones. Señor, que ellos puedan arrepentirse y que puedan venir a tus pies humillados, arrepentidos delante de ti. Señor, te estamos clamando por estas familias que están, Dios mío, sufriendo por la pérdida de sus familiares, por la pérdida de sus bienes, de su
de su riqueza, Señor, de lo que han trabajado, de lo que han construido, Señor, a causa de estos explosivos que están detonando en las ciudades de Colombia, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que tú ayudes a estas personas por los heridos, por aquellos que están convalecientes, Señor. Te pedimos también por Miguel Uribe, Señor, este precandidato, Dios, que ha sido baleado, Señor, y que está entre la vida y la muerte. Señor, te suplicamos que él pueda conocerte. Señor, no sabemos cuál es su condición y tampoco qué deparan las próximas horas y el futuro de este hombre, Señor, pero queremos que ahí donde está, Señor, tú abras sus ojos, Señor, que él pueda entender, saber de alguna manera misteriosa que solamente tú sabes que tú eres el Señor. Y de la misma manera, Señor, aquellas familias que están en luto, aquellos que están preocupados por la salud de los heridos, Señor, aquellos que tienen miedo ahora de salir a las calles, Señor. Padre Santo, glorifícate en Colombia, Señor. Glorifícate y abrázales, Señor, sosténles. Señor, tú eres rey en las naciones, tú gobiernas las naciones. Y queremos, oh Dios, que tu nombre sea exaltado en Colombia y donde quiera que estemos. Haz, Señor, que tu iglesia se vuelva a ti, que dejen los ritos, Señor, y que se vuelvan a ti, el único Dios verdadero. Señor, que abandonen los ídolos, Señor, y que vuelvan a ti, Padre Santo. Dios mío, que dejen atrás todo lo que no te da gloria y honra. A ti, Señor, creador del cielo y de la tierra. Te lo pedimos, oh Dios, sabiendo que nada es imposible para ti, sabiendo que tú estás en control, Dios, y que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En ti esperamos, Señor, te glorificamos, te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Amén. si alguien quisiera compartir algo de la manera en que Dios ha hablado a su corazón, bueno, pues puede hacerlo brevemente, puede levantar su manito y lo podemos hacer justo antes de terminar este tiempo en esta mañana. Amén. Así que si hay algo que quisieras compartir, señalar algo que habló a tu corazón, perfecto. Bueno, mi hermana Caro. Mi hermana Carolina, sí. Pastor, bueno, gracias. No, precisamente tenía en mi cabeza que estos días estamos viendo, después de una serie de Efesios, también como el Señor nos está llamando como pueblo, ¿cierto? A que podamos volver a Él, a que podamos una y otra vez verlo a Él. Y me queda pensando que muchas veces nosotros podemos creer, como tú lo expresabas, que el que necesita volver es aquel que aún no conoce, ¿cierto? El Señor. Y sí, eh, ellos necesitan del Evangelio, pero nosotros también necesitamos recordar el Evangelio todos los días. Y qué bueno es el Señor que ha dejado a su pueblo. Y hermanos, acá yo les invito a que entre nosotros, en la iglesia que Dios nos ha dado, cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos muestra su amor y misericordia en exponer nuestros pecados, es una muestra del amor del Señor para poder volver a Él. Entonces, dejemos a un lado nuestro orgullo, nuestra vanagloria, y ¿de qué nos sirve? O sea, solo vamos a pasar por dolor con esto, y más bien volvamos nuestros ojos al Señor. O sea, si hay algo que tenemos que corregir, vayamos en humildad a Él, pidámosle que nos dé un corazón enseñable. Y también me parecía muy impactante, ¿no? De lo que te expresabas, de cómo nuestro corazón puede estar dentro de una iglesia y simplemente tener una religiosidad, una aparente piedad, pero estar totalmente apartados, incluso mucho más de lo que puede estar un incrédulo. Entonces el Señor nos guarde de caer en esta, no sé, frialdad, que hasta ni siquiera nos demos cuenta que nuestro corazón está allá, pero creamos estar bien con el Señor. Entonces solo esto, hermanos, y pues nada, motivarlos a que puedan participar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Si algún otro hermano quisiera compartir algo, pues bienvenido. Brevemente. Bueno, hermanos, así que damos gracias al Señor. Terminamos en esta mañana pensando, obviamente, que el Señor esté ahí poniendo pensamientos en nuestro corazón, pensamientos de corrección en nuestro corazón. Así que Dios nos ayude, hermanos. Necesitamos la gracia de Dios.
Mi hermana Elizabeth, ¿quería compartir algo? No, pastor, esperando lo último. De firmes Sí, y muy bien. adelante. Firmes y adelante, ya vamos ahí. Así que, hermano, lo decimos todos, ¿verdad? Lo decimos Señor. todos. Cuenta de 3. 1, 2 y 3. Firmes y adelante. Y adelante. Huestes de la Huestes fe. Firmes y adelante, huestes de la fe. sin temor Sin alguno. temor alguno, Dios. Jesús nos ve. Hermano, Gracias, pastor. muy bien. Pasen un día muy Bendiciones a todos. bendecido en el Señor. Que Dios se glorifique en sus vidas y que este comienzo del día no termine aquí, sino que, bueno, pues que el Señor les ayude a cada uno para poder compartir la palabra del Señor y animar a otros en la fe que es en Cristo Jesús. Que el Señor les use, hermanos, de múltiples Amén. maneras. Y que la gracia del Señor esté con ustedes. Amén. No, Igualmente. pastor, muchas gracias a usted. Amén, igualmente. Saludos, mi hermano Pablo, Elizabeth, María Élida. Saludos a todos. Muchas bendiciones. Que Dios lo guarde, pastor, y bendiga Muchas siempre. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Saludos a todos. Que tengan un bendecido día. Amén. Saludos, Manuel. Saludos. Saludos a todos. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Dios les bendiga.